buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a hacer la lectura de la Santa Biblia, así que vámonos a Marcos capítulo 2, del versículo 18 al 22. Marcos capítulo 2, del versículo 18 al 22. El primer versículo lo leo yo, después ustedes, y el último todos los leemos juntos. Marcos 2, del 18 al 22. Empezamos. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no puede ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo al paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta es la palabra del Señor. Gracias al Señor por la lectura de su palabra y como acabamos de cantar y también leer la palabra del Señor, en la cruz, ahí es donde primeramente vemos la luz del Señor, en el Señor Jesucristo, en su muerte, porque su muerte nos revela la verdad de toda la especie humana y revela lo que nosotros necesitamos para nuestra vida diaria y después de la muerte aún para toda la eternidad. Y eso es lo que descubrimos en la cruz. Y el día de hoy hemos tenido una lectura bíblica que habla acerca del ayuno. Y el título del sermón del día de hoy es el ayuno del Señor. Entonces estamos hablando y vamos a hablar de un pasaje que el Señor ha explicado a sus discípulos del por qué es que ellos no ayunaban, y a la vez vamos a ver cómo es que se hace un ayuno, cómo es que se participa del ayuno del Señor. Entonces, los discípulos ayunan porque el Señor Jesucristo resucitado ascendió a los cielos, cuya práctica no es por tradición. La gente del pueblo le pregunta al Señor por qué sus discípulos no ayunaban. Él responde: así como los que están con el esposo no pueden ayunar en la boda, asimismo los discípulos no ayunan porque el Señor está con ellos, pero lo harán cuando el Señor sea crucificado. Pues así como un remiendo nuevo en una ropa vieja destruye ambas, y como el vino nuevo destruye el odre viejo, así es la práctica del ayuno solo por tradición. El Señor usa una figura literaria para explicar esto y enseguida lo vamos a ver. La vida cristiana, hermanos, está expuesta a todas las personas. Y los creyentes ayunan porque han sido regenerados. Tal vez podemos decir esto claramente, que la persona que ha sido regenerada, ha nacido de nuevo, es una persona que va a ayunar, dice la palabra del Señor. Nuestra vida cristiana está a la vista de todos. Los creyentes ayunan porque el Señor resucitado ascendió a los cielos, porque el ayuno sin la regeneración es puro sacrificio. O sea, no es cuestión de evitar comer y como que autocastigarse al cuerpo, y luego que hemos meditado algo, esperamos que algo Dios va a hacer por nosotros. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. La Escritura dice algo mucho más claro. Por eso dice en el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Padre bueno, bendice tu palabra. Te pedimos que nos hables como siempre con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, con el cual nos has sellado para el día de la redención, y has dicho que es el Maestro, que es el guía, que es el Consolador. El día de hoy, Señor, haznos entender este pasaje para que podamos fortalecer nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, el trasfondo para entender este pasaje se encuentra en la tentación del Señor Jesucristo después de su bautismo, para lo cual el Señor ayuna 40 días y vence la tentación. Esto lo hemos visto en este sermón titulado de esta misma serie, El siervo obediente, en Marcos capítulo 1, del versículo 12 al versículo 13. Se ve ahí que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días para vencer la tentación, y luego los ángeles le confortaron.
el Señor Jesucristo, es bautizado por Juan y es guiado por el Espíritu Santo para confrontar al enemigo en el desierto y vence la tentación, y pues su naturaleza humana estaba sujeta a lo que influencia de este mundo, aunque él no tiene pecado. El creyente es guiado por el Espíritu Santo a afrontar la tentación y puede obedecer a Dios venciendo la tentación. Esa fue la aplicación que tuvimos aquel día, que el creyente puede afrontar la tentación, así como el Señor afrontó la tentación, y puede obedecer a Dios, o sea, está capacitado para obedecer a Dios. En el trasfondo de este pasaje se puede ver que el Señor Jesucristo ayunó. Pero ¿cuál fue el objeto del ayuno del Señor? Fue el de humillarse delante de Dios para hacer su ministerio y además para vencer la tentación. Tenía un objetivo claro el Señor. Estaba modelándonos cómo una persona que sirve a Dios se humilla delante de Dios antes de servir. No va con orgullo, no va confiado en sus talentos, no va confiado en sus capacidades, no va confiado en su dinero, no va confiado en los recursos que tiene, va confiado en el Señor, y antes de emprender la obra del Señor, se humilla delante de Dios, porque Marcos 10:45, en el tema central de Marcos, dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora nos está modelando el Señor cómo es que sirve un hijo de Dios. Un hijo de Dios sirve primeramente humillándose para entrar al servicio. El Señor Jesucristo respondió con la palabra de Dios que a toda tentación que el enemigo le ha hecho, y esto nos muestra la sujeción que él tenía a la soberanía de Dios. Y aquí Marcos nos presenta la situación de la práctica del ayuno en el pueblo de Israel como una pregunta que se le hace al maestro. ¿Y cómo éste responde? Le dice: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan, ¿y por qué los tuyos no ayunan? El ayuno se ha practicado en el Antiguo y el Nuevo Testamento muchas veces, y lo han hecho correctamente y otras veces no lo han hecho correctamente. Y por eso el maestro responde esta pregunta del ayuno del Señor. Versículo 18 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Bueno, primeramente, ¿qué es ayuno? La palabra ayuno viene de la palabra griega nestuo, que significa abstenerse de alimento. En otras palabras, ayunar es no comer. Lo que descarta de entrada cualquier otra cosa que actualmente a veces personas que van a las iglesias llaman ayuno. Algunos, cuando ven los medios sociales, dicen: voy a ayunar de Facebook. Eso no es ayuno. O voy a ayunar de no ver televisión. Tampoco es ayuno. Algunos dicen: voy a ayunar de no tener celular. Tampoco es ayuno. Eso no es ayuno. Ayuno es abstenerse de la comida. O sea, no es autocastigarse. Es abstenerse de comer para dedicarle tiempo a Dios. De hecho, haciendo ayuno involucraría también dejar todas las distracciones al lado de lo que es comer comida. Entonces, cualquier otra distracción que hay para el ayuno es algo que debiéramos dejar cuando estamos dejando de comer. Ahora, aquí le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Después del llamamiento de Mateo que vimos la anterior semana, Marcos coloca esta narrativa respecto al ayuno y empieza mencionando a los discípulos de Juan y también al de los fariseos. Y dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, haciendo notar una práctica que tenían ambos, tanto los discípulos de Juan, en este caso de Juan el Bautista, y también el de los fariseos. Ellos ambos ayunaban. Para entender esto, vamos a ver lo que la ley de Moisés dice respecto del ayuno. Y se habla en Levítico 16:29, que es el único ayuno que establece la ley de Moisés. Y dice en el versículo 29: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Afligiréis vuestras almas, se refiere al ayuno. Es el único ayuno nacional que la ley de Moisés les da a los israelitas. Pero entonces, ¿de qué ayuno estaban hablando el pueblo cuando los discípulos de Juan ayunaban y los fariseos ayunaban?
Se estaba refiriendo a la tradición rabínica, a los ayunos adicionales que la tradición rabínica había añadido a la ley de Moisés, que no estaba instituido en la palabra del Señor. Entonces, y le preguntaron al Señor, ¿por qué sus discípulos no ayunan? Y esa pregunta es clave. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y la pregunta es bien clara. Se supone tanto que los discípulos de Juan como el de los fariseos cumplían con lo instituido por la ley, que es el ayuno anual. Pero parece, como se ve en el pasaje, que habían adicionalmente otros 2 ayunos semanales, como se puede ver en Lucas 18, 9, 14. Dice la palabra, y también un postulado de la Reforma Protestante, que la Escritura interpreta la propia Escritura. La Escritura explica la Escritura. Y este es este pasaje que explica estos otros 2 ayunos adicionales en Lucas 18, 9 al 14. Dice así, la parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, en la oración aquí del fariseo, él dice que ayuna 2 veces por semana. Ese es el ayuno que ha añadido la tradición rabínica, que venía desde el periodo que se llama Asmoneo, en el periodo intertestamentario, que como consecuencia que el pueblo de Israel fue desterrado a Babilonia, habían aprendido que por desobedecer habían sido desterrados a Babilonia los judíos y los israelitas a Asiria. El pueblo había aprendido a no despegarse más de la palabra de Dios, pero habían llegado a tal punto de practicar la palabra de Dios que habían caído en el legalismo y habían establecido ayunos adicionales para mostrar cierta forma de piedad, y que eran personas que consagradas a Dios y ayunaban 2 veces por semana, adicional al ayuno anual que el Señor había establecido. En el sentido, estos ayunos eran más que todo para dar apariencia de piedad y religiosidad. Es cierto que el ayuno se practicaba en Israel por diferentes motivos, diferentes ocasiones, pero incluían siempre la humillación y el sometimiento a la dependencia de Dios. Y en varios casos esperaban que Dios pudiese cambiar sus circunstancias. Pero la tradición había añadido 2 ayunos semanales más. Por eso que cuando se acercan el pueblo y le dicen al Señor: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los de Juan ayunan y ayunan también los de los fariseos? El Señor está mirando la verdad. Él sabe, además es Dios, conoce 100% al hombre, conoce la mente de cada persona, de todos con los que estaba hablando. Él sabía la mente, y cuando el pensamiento se estaba generando, ya el Señor sabía lo que ellos iban a decir. Entonces, Él sabía bien que ese ayuno que practicaban los discípulos de Juan y también los fariseos no era un ayuno que Él había establecido, sino era un ayuno para mostrar religiosidad de que ellos delante de Dios. O sea, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? O sea, la gente del pueblo pregunta al Señor por qué sus discípulos no ayunaban, así como Juan y el de los fariseos. Hermanos, las personas observan la práctica de la fe de otros, y a veces como referencia para sí mismos. ¿No han visto ustedes esto? Un hermano practica una cosa y el otro lo observa: ¿por qué hace esto? Y a veces se autorizan, dicen: porque el hermano hace esto, yo también voy a hacer esto. Hermano, te puedes equivocar. Está bien que el hermano haga, pero tendrás que confrontar con la palabra del Señor para verificar si esa enseñanza es bíblica. Porque puede que el hermano esté practicando equivocadamente. Como dice Billy Graham, puede ser sincero, pero tal vez sinceramente equivocado. Entonces conviene verificar la práctica de los hermanos. Aquí están mirando el pueblo cómo los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos practicaban el ayuno. Pero eso de que practiquen todos no significa que es siempre la verdad lo que están practicando. Y como que la vida cristiana de los creyentes está a la vista
de los que no lo son. Nuestras prácticas de fe, lo que nosotros hacemos diariamente, dentro de nuestras casas, fuera de nuestras casas, es el testimonio de lo que nosotros creemos. Lo que practicamos es el testimonio de lo que nosotros creemos. No necesitamos que nadie publique, la gente nos observa, ve lo que hacemos y tienen una idea de cada uno de nosotros. ¿Qué estaba pasando con los discípulos del Señor? Les estaban mirando a ellos y la gente estaba mirando a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos. Versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Y esta es la respuesta del Señor, está bien claro. Le está diciendo, mire, está respondiendo de forma figurativa lo que realmente el Señor quiere decir. Le está diciendo, fíjense, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Está diciendo en otras palabras, esta afirmación está hablando primeramente del tiempo apropiado para que la esposa goce del esposo y no podría ayunar en plena realización de la boda. Usted invita a su matrimonio y dice, bueno, ahora en el matrimonio declaramos ayuno. No creo. Cuando usted se casa, invita algo para comer, moderado, como quiera. Pero el tiempo del matrimonio no es un tiempo para ayunar, es un tiempo para alegrarse, es un tiempo para comer, ¿no es cierto? No será, bueno, al estilo latinoamericano a veces tenemos ricas comidas, ¿ah? Pero está diciendo, ¿acaso, dice el Señor, cuando pueden los que están en bodas ayunar mientras el esposo está allá? No invitas a tus invitados para, a propósito, no hacerles comer, está diciendo. Entonces, una boda no es el tiempo para ponerse triste. No es que es el tiempo del ayuno en ese momento. El Señor está afirmando que Él es el esposo de la boda y la iglesia es la esposa de la boda, lo que más tarde el apóstol Pablo cita y dice que nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo, y Cristo es el esposo. Lo que está diciendo es el Señor Jesucristo, yo he venido, Él es el esposo, Él es el esposo, yo he venido. Cuando yo he venido, mis discípulos no ayunan, porque ellos son la iglesia, la futura iglesia. ¿Por qué van a ayunar si estoy aquí, presente? Eso está diciendo el Señor. Ustedes están ayunando bajo la tradición rabínica, bien lo sabía el Señor. Están ayunando una tradición que han establecido sus padres después del exilio. Y está diciendo, no se puede ayunar, la esposa no va a ayunar, la iglesia no va a ayunar mientras el esposo está presente. El Señor Jesús estaba presente con aquellos que ya eran el inicio de su iglesia, el futuro de su iglesia. El Señor estaba con sus discípulos, por tanto, no tienen por qué ayunar. Después de todo, la ley había instituido un solo ayuno en el día de la expiación, y aunque el pueblo de Israel practicó el ayuno en diferentes ocasiones también, el ayuno que ellos en ese momento de la conversación estaban practicando era el ayuno de la tradición rabínica, para mostrar piedad, un ayuno que practicaban por pura tradición. Hermanos, hay muchas cosas que a veces practicamos por pura tradición. No significan nada espiritualmente delante de Dios, pero hay cosas que practicamos por pura tradición, así como estaban haciendo los discípulos de Juan y también el de los fariseos. Por eso dice el Señor, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. En otras palabras, Él está diciendo que es el tiempo de alegrarse. Por eso Marcos empieza su evangelio diciendo, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El evangelio es la buena noticia, es la llegada del Hijo del Hombre para salvación. No es el tiempo de ayunar, es el tiempo de alegrarse, porque Jesús estaba presente ahí frente a ellos. El esposo había venido para la boda y no es tiempo de ayunar, es tiempo de alegrarse y estar y disfrutar de la presencia del Señor en ese instante. Por eso dice Marcos, el principio del evangelio. Evangelio quiere decir principio de la buena noticia de Jesucristo. La buena noticia es que Jesús, el esposo, está. Por tanto, los discípulos del Señor no ayunaban. Inmediatamente a esto dice cuando sus discípulos deben ayunar. Pero dice el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Fíjese, no está diciendo que no se debe ayunar. Tampoco está invalidando a quienes han ayunado antes, los que han ayunado correctamente en toda la narrativa bíblica.
Tampoco está diciendo que no hay que ayunar, solamente está diciendo que no van a ayunar cuando está presente el Señor ahí. Pero un día el esposo va a ser quitado, entonces ayunarán. Los discípulos ayunarán cuando el esposo, o sea, el Señor Jesucristo, sea quitado. Cuando Él no esté presente, esto involucra que será quitado de manera violenta porque experimentarán dolor en lugar de gozo. Está hablando acerca de su muerte en la cruz, por el dolor de su partida y luego su ascensión a los cielos. Así es como se ve en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. Está diciendo, cuando el Señor sea crucificado, cuando yo sea crucificado, dice el Señor, resucite, sepultado, resucita al tercer día, ascienda a los cielos, es el momento de ayunar. Entonces, el Señor instituye el ayuno. ¿Por qué? Porque el esposo está ausente. Pero ha dicho de volver por segunda vez. Y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esto también tiene una connotación cultural, pues la sobrevivencia de las familias, especialmente de las mujeres casadas, dependía del marido. El hombre que producía la comida para la familia estaba ausente. Está hablando de una sociedad agrícola. No es el caso del día de hoy, pues después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en los Estados Unidos, las mujeres entraron al mercado de trabajo y muchas pueden prácticamente sostenerse, subsistir solas, no está involucrado a la subsistencia. En otras palabras, el Señor está diciendo, el jefe de familia será quitado. ¿Con qué subsistirá la familia? Eso sí será un tiempo de ayunar para depender de Dios y someterse a Dios para su cuidado. Es por eso que el Señor recomienda también el cuidado de las viudas. Está hablando en un contexto de una comunidad agrícola, donde el hombre trabaja por el alimento, la mujer cuida a los niños y cocina. Cuando el esposo falta, no hay comida. Esa es la figura que está utilizando. ¿Por qué vamos a ayunar mientras el esposo está presente? Está trabajando el campo, está cosechando, está cuidando los animales. Pero cuando el esposo se va, hay que ayunar. Es un tiempo difícil. Y le va a tocar forzosamente tal vez ayunar, y le va a tocar esperar un tiempo que vuelva el esposo, porque no hay quien haga las labores domésticas en una comunidad agrícola. Hermanos, algo así hemos experimentado cuando hemos ido a la selva, hace 2 semanas con el hermano Mario. Es interesante lo que hemos visto. Es una comunidad, no podemos llamar tanto agrícola, más una comunidad que vive en la selva, pero ¿cómo sobreviven? El esposo sale a pescar y a cazar. ¿Qué cosa pesca? Pescados de todo tipo. ¿Qué caza? Animales silvestres, como guantas y otros animales más, hasta monitos y cosas así, y gusanitos también, y trae la comida. El hombre es el que sale a cazar y pescar cuando se necesita para comer. No tienen refrigerador, así que hay que comer inmediatamente, máximo un día más. Y la mujer se encarga de cuidar las frutas que tienen ahí y también a los niños y cocinar. Y así subsisten. Un día el hombre no caza, es día que no comen carne. Hermanos, así estaba diciendo el Señor, de que el esposo se va a ir. Cuando se va a ir van a ayunar. En una sociedad de este tipo se entiende bien claramente la figura. Y esto es lo que el Señor está queriendo decir. En otras palabras, en ausencia del esposo, le está diciendo, la iglesia depende de Cristo. La iglesia le espera a Cristo. La iglesia vive en la esperanza de Cristo. La iglesia tiene esperanza. La iglesia sabe que Cristo va a venir por él, por ella. La iglesia subsiste por Cristo. En este caso la iglesia no quedaría viuda, sino que el esposo resucitaría, que el Señor resucitó, para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, pues será una iglesia justificada por la muerte del Señor Jesucristo. En este caso el esposo está ausente y volverá. Entonces la esposa, que es la iglesia, ayunará porque necesita del esposo para su sobrevivencia. Hermanos, un día vamos a estar juntos con Cristo para siempre. Él ha dicho en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces por eso estaba explicando el Señor que sus discípulos no ayunaban, porque el Señor estaba presente. Pero ahora que el Señor ha ascendido a los cielos, es el tiempo de ayunar para nosotros. ¿Por qué?
porque al ayunar nosotros estamos añorando la venida del Señor y tenemos esperanza en el Señor. Muchos en la comunidad cristiana y fuera de ella experimentan esto, especialmente en una comunidad inmigrante como la nuestra. Es una situación difícil no tener al esposo, al papá de la casa. La esposa está pendiente y los hijos también, aunque sabemos que volverá, en algunos casos no se sabe el tiempo. El hecho de que el esposo está ausente no le cambia el estado civil de la esposa, no le hace soltera el hecho de que el esposo no esté presente, ¿verdad? Solamente que el esposo volverá y vendrá en cualquier momento. Hermanos, los votos matrimoniales no desaparecen cuando el esposo viene a los Estados Unidos o la esposa viene a los Estados Unidos. El hecho de que estén separados no les da otro estatus de soltero, sino de casado. Y entonces, aquí nos está mostrando en carne propia lo que nuestra comunidad a veces experimentamos. Lo que es que esté lejos el jefe de familia. Recuerdo muy bien cuando era niño, tenía 13 años. Mi padre dijo, voy a viajar por un mes a la Argentina. Pero tal vez me demore más, de verdad no sé qué día voy a volver. Pero inicialmente son 30 días que voy a ir. Nunca él había viajado tan largo. Pero recuerdo muy bien, esperé casi normal hasta los 30 días, pero día 31 yo estaba un poco desesperado. Papá no llegaba, papá no volvía. 32 tampoco volvía. Y pero qué alegría cuando un día aparece caminando y entra a la casa. Entra el papá. Y nosotros estábamos contentos de que ha vuelto sano y salvo. Pero el hecho de que papá haya viajado a la Argentina no me hace huérfano a mí. Ni a la mamá tampoco le hacía soltera, sino que es la esposa de un hombre que está lejos y va a volver. Por eso está explicando aquí la palabra del Señor, en ese sentido está explicando la palabra del Señor, que los discípulos no ayunan, porque el Señor es el esposo que está lejos. Ha ido a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y así es la situación de la iglesia. Continúa nuestra relación con el Señor Jesucristo. Se ayuna por la ausencia del Señor hasta que Él venga, aunque tenemos el Consolador, su Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas que Él ha enseñado. Él es el Maestro, Él es el guía, Él es el Consolador. Pero ha dicho en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 12, de la misma manera que estáis viendo, dijeron los ángeles, a este Señor ascender, de esta misma forma volverá. Entonces para nosotros es el ayunar. El ayuno está particularmente ligado a la humillación y al arrepentimiento. O sea, pero ¿cuáles son las ocasiones de ayunar entonces? Si vemos en la palabra del Señor en 1 Reyes 21, 27, el caso de Acab en la viña de Nabot, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Hay una historia detrás de esto, que la esposa de Acab, Jezabel, prácticamente le hacen matar a Nabot para que Acab tenga esa viña que él quería, y después de que el profeta le dice, has hecho mal, vas a vivir, vas a morir de esta manera, y ya el profeta le dice, en ese momento Acab se arrepiente, y entonces en ese momento dice, rasga sus vestidos, se pone cilicio y en su carne y empieza a ayunar en humillación y arrepentimiento. O sea, una de las cosas que enseña el ayuno es la humillación delante de Dios. Practicar el ayuno es algo que el Señor ha enseñado. Y deberíamos tal vez nosotros de dejar las distracciones de la comida, que a veces tanto nos distrae, especialmente a los latinoamericanos. Y las otras cosas que tenemos alrededor y humillarnos delante del Señor. Humillarnos delante del Señor. El caso de David cuando ayunaba por sus enemigos. Podemos ver, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Se humillaba delante de Dios. La primera cosa, una razón para hacer el ayuno, es humillarnos delante del Señor. La segunda cosa que podemos ver está en Mateo 17, 21, en el caso del muchacho lunático, y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho,
y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Hermanos, el ayuno se encuentra relacionado con la oración. Cuando nos abstenemos de comer, es un tiempo que oramos. Es un tiempo que oramos. Cuando oramos, y dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando oramos, es que oramos en respuesta a que la palabra de Dios habita en nuestra vida. Y cuando ayunamos, también oramos. No solamente nos humillamos, sino que nos humillamos en nuestra oración. Evitamos la distracción de la comida y cualquier otra distracción que haya en nuestra vida. No, evitamos todo eso y dedicamos un tiempo para humillarnos al Señor y por otra parte para orar al Señor. Y en Hechos 13:3 dice, en el caso del inicio del primer viaje misionero, cuando Bernabé y Pablo arrancan este viaje misionero, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Hermanos, la oración va conectada con el ayuno. Habían evitado comer para evitar las distracciones que tiene el mundo. Y habían orado a Dios, se habían sometido a Dios y entonces partieron para el primer viaje misionero. También se puede ver en Hechos 10:30 que el ayuno, un motivo de ayuno es el cumplimiento de la labor cristiana y la búsqueda de Dios. En el caso del apóstol Pedro, cuando va a Cornelio, Cornelio estaba ayunando. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, se me puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Uno busca la dirección de Dios. Uno busca a Dios en ayuno. Uno se humilla delante de Dios. Uno ora en el ayuno y busca hacer su labor cristiana delante de Dios. Hermanos, a veces tenemos tiempos especiales para todo en nuestra vida. Tiempo para deportes, tiempo para comer. Especialmente para comer tenemos buenos tiempos. No perdonamos eso. Y tenemos tiempo para muchas otras cosas. Pero necesitamos un tiempo especial para buscar a Dios humillándonos personalmente. Nosotros mismos, orando al Señor, buscándole a Él, buscando su dirección. Y este es el sentido del ayuno. Y por otra parte, aquí está hablando acerca de Cornelio, que estaba buscando a Dios, y en eso el apóstol Pedro va a él a su encuentro. Hermanos, también vemos en Esdras 8:23, cuando Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén, y dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen de los enemigos en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder, su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Cuando tenemos que cumplir una comisión definida por Dios, es que nosotros ayunamos. Cuando salimos a predicar el Evangelio o cuando vamos de misión, es que nosotros deberíamos de ayunar. Cuando vamos a hacer algo espiritual en nuestra vida, cuando vamos a hacer ministerio dentro de la iglesia, cuando vamos a trabajar para el Señor, es el tiempo de ayunar. Es el tiempo de abstenerse de los alimentos, es el tiempo de orar, es el tiempo de abstenerse de toda distracción que pueda separarnos de nuestra búsqueda de Dios. Y así como tenemos tiempo para todas las cosas, debiéramos tener un tiempo especial para ayunar. Porque el Señor ha dicho: cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Para algunos les es bien difícil concebir un día sin comer, especialmente sus platos favoritos. Para que nos demos cuenta
cuán profundamente se ha arraigado esa distracción de la comida en nosotros mismos. Porque dice la palabra de Dios, quien no sea capaz de renunciar a una cosa no puede ser discípulo del Señor. No podemos tener ídolos en nuestra vida. La comida no puede ser nuestro ídolo. Hay personas que sin comida se enojan. Y tal vez yo era una de esas personas. Pero el tiempo y la madurez me han enseñado que aún sin comida puedo vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto enseña la palabra. Y aquí Esdras estaba orando, había ayunado porque estaban yendo a construir Jerusalén. Y habían orado y habían ayunado porque Dios les había dado un objetivo específico de lo que van a hacer. Y ellos necesitaban depender de Dios. El ayuno es humillación, buscar dependencia de Dios. Eso es el ayuno. El Señor Jesucristo ayunó por 40 días para iniciar su ministerio, así como vimos al principio, y hemos hablado en el sermón que dice el siervo obediente, Marcos 1, 12 al 13. En la primera tentación, el Señor que le hizo el diablo, le tentó con sus necesidades físicas. Le dijo, escrito está. O sea, que conviertas esta piedra en pan, y el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí el diablo le está atacando al Señor con la comida. ¿Para qué? Y el Señor está venciendo esta tentación y está aprendiendo que Él debe depender de Dios. Porque Dios no había decretado que el Señor convierta esas piedras en pan. Y entonces Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no voy a comer si Dios no quiere que coma. Hermano, y cuando Dios no quiere que comas, no comes. Pero a veces nos cuesta entender a nosotros que Dios es nuestro proveedor. Y voy a decirte lo contrario también. Comes porque Dios quiere que comas. Comes porque Dios quiere que tengas el dinero para comprar lo que comes. Ahora Dios quiere que tengamos buena mayordomía cuando se trata de la comida también. Que no compremos cosas para botar, eso no es buena mayordomía. Comamos las cosas, compremos las cosas que vamos a comer. Y esos son los grandes problemas del primer mundo. A veces botamos cosas del refrigerador que se han podrido, que 3 semanas no hemos usado. Pero hermanos, aquí el Señor ayunó y justamente para depender de Dios en la comida. Depender de Dios, porque Dios decreta para nosotros la comida. Y es la primera cosa que el Señor hizo en la primera tentación. Depender de la palabra de Dios para lo que hace. La segunda tentación, cuando el Señor ayunó, fue el diablo quería que se eche del pináculo del templo y le estaba tentando para hacer lo que Dios quiere, para no hacer lo que Dios quiere en el tiempo que Dios quiere. Quería que se tire del pináculo del templo para que la gente crea que es el Mesías. Pero Dios le había planificado que el Señor va a ir a la cruz y va a morir. Va a morir y va a resucitar. Pero le quería abreviar el camino a Satanás. Y entonces el Señor venció esta tentación. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que esta tentación venció el Señor para hacer lo que Dios quiere en el tiempo que quiere, hermanos. Él ayunó para hacer las cosas en el tiempo. ¿Se da cuenta que a veces algunas cosas hacemos, cosas que son importantes hacemos, pero no hacemos en el tiempo que debemos hacer? Y nos resulta bien. Y el Señor ayunó para que las cosas que Él haga en el momento preciso, no antes ni después. Y para que haga lo que Dios quiere que haga. Para eso no ayuna, hermano. A veces no sabemos qué hacer. Deberíamos de ayunar para buscar la dirección de Dios en oración, para buscar lo que Dios quiere para nosotros en oración, sin la distracción de la comida y ninguna otra distracción, especialmente los medios sociales. Y la tercera tentación que el Señor venció es el mundo. Le ofreció todo el mundo el diablo. Y el Señor aprendió a depender de Dios y no del mundo. Miren su ayuno del Señor. Siendo el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, ayunó para que el mundo, no depender del mundo, sino de Dios.
Hermanos, hay personas que tienen tanto apego a su casa, a su automóvil, que se hacen un rasguño y sufren más de cualquier cosa que han perdido. Y duele más a veces perder dinero que nosotros tener una relación con Dios. Y aquí el Señor ayunó para no depender del mundo. Qué lindo este ayuno, hermano. Para que el mundo no me atraiga, que yo no esté sufriendo porque fulanito tiene tal cosa, sutanito tiene tal cosa, y yo no tengo. Hermanos, en la selva he reflexionado. Nos hemos complicado tanto la vida en Estados Unidos, que hemos inventado necesidades que no existen. Bastante tener un poco de pescado, sin sal y sin azúcar, que puedas comer, y no necesites ni dieta. Y vives feliz y tranquilo. Pero aquí hemos inventado que si uno no tiene celular, un smartphone, no es un ciudadano completo. Si no tiene la ropa que el otro tiene, no es completo, suficiente que te cubre y te proteja. Pero hemos inventado necesidades que no existen. Y aquí el Señor hizo su ayuno para depender de Dios, para mostrarle a sus discípulos que hay que depender de Dios y no de este mundo. Eso es su ayuno. Ese es un buen motivo de ayuno, hermanos. Ayúdame, Señor, a renunciar al mundo, porque el Señor mismo ha dicho, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pero vivimos como si perteneciéramos a este mundo, por eso todo lo que pasa en este mundo nos duele. Entonces, el ayuno es la autohumillación en arrepentimiento, que tiene relación estrecha con la oración. Oramos cuando estamos ayunando. El ayuno es para cumplir con nuestra labor cristiana, para la búsqueda de Dios. Cuando tenemos que cumplir una comisión definitiva de Dios en el ministerio, en nuestras vidas. Qué lindo es un ayuno cuando ayunamos para ser un mejor padre, una mejor madre. Qué lindo es interrumpir tus 365 días del año y ayunes para ser un buen esposo. Para que te dediques 24 horas para meditar qué clase de esposo eres. Y te digas a ti mismo frente al espejo la clase de esposo que eres. La clase de esposa que eres. Sin la distracción del iPhone ni de ninguna de las cosas que uno tiene. Eso es ayuno. Porque nuestro ministerio como padres, como esposos, como hombres, es algo que el Señor ya nos ha dado a nosotros, como hijos nos ha dado. Pero qué lindo hacer ayuno para replantear nuestra condición de padre, de madre, de esposo, de esposa. Qué lindo un ayuno así, porque ese es el tipo de ayuno que el Señor quiere. Y el Señor ayunó, pero el ayuno también ha sido tiempo de tentación para Él, como se puede ver en este pasaje. Cuando uno ayuna hay tentaciones. El diablo no está contento cuando uno ayuna, porque no quiere que sea mejor esposo, no quiere que sea mejor padre, no quiere que sea mejor cristiano. Le va a distraer, alguien le va a llamar, o el trabajo que usted está esperando le va a llamar, exacto. O una llamada del exterior va a salir y tiene que contestar esa llamada, no puede esperar a la mamá. Hermanos, el Señor ha instituido el ayuno en su ausencia. Pero el ayuno es humillación en arrepentimiento, buscar una relación más estrecha con el Señor por el cumplimiento de la labor cristiana y para cumplir nuestros roles definitivos en el ministerio dentro de la familia. Pero ¿para qué cosa no es el ayuno? No es para obtener cosas. En Isaías 58:3 dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El ayuno, hermanos, no es para obtener cosas. No es, necesito una casa, voy a ganar. No es. El ayuno es para humillación. El ayuno es para buscar el rostro de Dios. El ayuno es para replantear mi rol dentro del ministerio, replantear mi rol dentro de la familia, analizarme como padre, como madre, como esposo, como creyente, como ciudadano, analizarme. Para eso es el ayuno, porque no tomo tiempo para hacer esto en mi vida, continúo mi vida sin reflexión.
el ayuno no es para pedir cosas, para obtener cosas de Dios. Es cierto que en mi ayuno, hay por ahícito, cuando ya me he humillado, ya me he arrepentido, ya me he dicho todo lo que soy, me ha hablado y me he dicho todo, tal vez puedo levantar un poco la cabeza y decir, Señor, si en tu soberana voluntad y en tu voluntad está esto, te pido esto. Hermanos, el ayuno no es un sustituto tampoco del arrepentimiento. Miren lo que dice Isaías 58:5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno, día agradable de Jehová? Algunos piensan que el ayuno es un castigo. Bueno, ya me he castigado suficiente, me ha debido perdonar Dios, me ha dado mi estómago después de ese ayuno. Bueno, ya estoy bien con Dios. No es cierto. El ayuno no sustituye al arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambio de actitud, modificación del carácter cristiano que se parezca a Dios. Eso es ayuno. No es algo convencional o un fin en sí mismo. O sea, no es, hermano, tienes que ayunar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ayunar? No es así, hermano. El ayuno es un tiempo que uno toma para estar delante de Dios en humillación y arrepentimiento, redireccionando su vida en los roles que Dios le ha dado. Dice aquí la palabra de Dios, Zacarías 7:5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y el séptimo mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Aquí Zacarías les está diciendo, a veces ayunamos para nosotros, para sentirnos bien. He ayunado. El ayuno no es para eso, el ayuno es para humillación delante del Señor. No es para mostrar religiosidad, ni tampoco autojustificación. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, dice el Señor, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto enseña la palabra del Señor del ayuno. Esto enseña el Señor claramente. La Biblia no determina un tiempo de duración del ayuno. A veces el legalismo entra a la práctica de la fe cristiana y algunos quieren imponer cuántos días de ayuno o periodos especiales de ayuno, haciendo distinciones de las cosas que se pueden comer o que no se pueden comer. Y por estas cosas muchas iglesias han abandonado el ayuno. Pero la Biblia no regula esas cosas. Ayuno es no comer, punto, se acabó. Y es lo que define la palabra. Así como los que están con el esposo no pueden ayunar en la boda, asimismo los discípulos no ayunan porque el Señor está con ellos, pero lo harán cuando el Señor sea crucificado. Los discípulos del Señor no ayunaban porque el Señor estaba con ellos, pero lo harían cuando Él sea crucificado y resucite. Los creyentes ayunan porque el Señor resucitado ascendió a los cielos y esperan el retorno del Señor. Versículo 21 dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y aquí está utilizando dos parábolas para explicar el Señor este asunto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Qué es vestido viejo? Se refiere a la práctica errónea de la ley de Moisés, a la práctica de la vieja religión judía, así como remiendo nuevo en ropa vieja no tiene sentido, pues al humedecerse la ropa y secarse, se desgarraban ambas partes. Estaba hablando del tipo de género que se usaba en aquel tiempo. Se ponía un remiendo nuevo en una ropa vieja, al lavar se encoge, el otro se encoge menos y se destroza. Eso está diciendo, eso es lo que pasaba. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se tiene que ayunar apropiadamente. Eso es cuando el esposo, el Señor Jesucristo, ya haya sido arrebatado o se vaya al cielo. Se ayunará cuando somos parte de la esposa, o sea, de la iglesia. No se refiere a la iglesia como institución, sino a la iglesia de los salvos por el Señor Jesucristo. Los cristianos ayunan en arrepentimiento y humillación, mostrando su dependencia de Dios, pues Dios es soberano
en el ayuno. En otras palabras está diciendo aquí el Señor, no le puedes colocar parches a tu antigua fe y decir que eso es cristianismo. Eso está diciendo. Si solamente practicas el ayuno para hacerte religioso, que das apariencia de cristiano, apariencia de creyente, estás colocando un parche nuevo en ropa vieja. Y eso es inútil. No te sirve de nada. Tal vez a la gente engaña, a los de afuera engaña, pero delante de Dios no es nada. Eso es lo que está diciendo. Un cristiano regenerado es el que puede ayunar. No aquel que practique el ayuno solamente por practicar para darle el barniz de que es cristiano. Eso es lo que está diciendo. Asimismo pasa con muchas personas que piensan que poniendo un remiendo nuevo a la religión vieja que tienen, ya han alcanzado salvación. El Señor muestra que eso es inútil. El vestido viejo es también la vieja naturaleza, no regenerada del hombre. Un parche de religiosidad no le hace creyente. Tiene que ser nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, aunque practiques 1000 ayunos, no pasa nada. No eres salvo. Tendrás que rendirte ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tendrás que entregarle tu vida. Tendrás que decidir vivir para Él para siempre. Y tendrás que obedecerle todos los días de tu vida. De lo contrario, es solamente un parche en tu vida vieja. Pura religiosidad. De la misma manera dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los odres eran recipientes de cuero que se utilizaban para almacenar el vino. El Señor recalca lo mismo, la misma idea anterior. Así como el vino nuevo en odres viejos, solo se derrama el vino y es inútil almacenarlo. De la misma manera, el ayuno en la presencia del Señor Jesucristo, que estaban reclamando por qué no hacían los discípulos del Señor, y de la misma manera hacer ayuno sin ser cristiano. Hacer ayuno sin ser regenerado. ¿Hay cuántos que practican el ayuno en el mundo sin ser cristianos? Por practicar el ayuno no les hace cristianos, aunque lo hagan en el nombre del Señor. Así el ayuno no tiene sentido si no se hace porque somos la esposa del Señor, o parte de su iglesia, o renacidos por obra del Espíritu Santo. Se lo puede practicar, pero no tiene sentido si no le pertenecemos a Cristo. Por tanto, se volverá solamente una mera práctica religiosa. O sea que los fariseos y los discípulos de Juan estaban practicando el ayuno. Solo tiene sentido si el Señor Jesús es el Mesías prometido de Israel y también el Mesías prometido de tu propia vida. Ven a Cristo el día de hoy. Ríndete al Señor. Entrégale tu vida al Señor el día de hoy. Cualquier cosa que hagas sobre la vida vieja que llevas es un parche, pura religiosidad. Necesitas a Cristo. Necesitas la regeneración del Espíritu Santo. Necesitas rendirte al Señor. Necesitas humillarte al Señor. Necesitas quebrantarte delante del Señor. Necesitas venir a Él, así como en el ayuno. Así como un remiendo nuevo en ropa vieja destruye ambas, como el vino nuevo destruye un odre viejo, así es la práctica del ayuno solo por tradición. La práctica del ayuno sin regeneración no tiene ningún beneficio, aunque sea esta una tradición de larga práctica. El ayuno sin haber experimentado la regeneración es puro sacrificio. Los discípulos ayunan porque el Señor Jesucristo resucitado ascendió a los cielos, cuya práctica no es por tradición. Las personas observan la práctica de nuestra fe, así como los discípulos que ayunan porque el Señor ascendió a los cielos y no por la mera práctica de una tradición. La vida cristiana, nuestra vida cristiana está expuesta a todos. Los creyentes ayunan porque han sido regenerados. Y esto es lo que el Señor enseña del ayuno. Una práctica que los creyentes deberíamos de tener. Pero si lo practicas sin ser regenerado,
es un parche a tu anterior religión o tu naturaleza pecaminosa, porque sin regeneración el ayuno no tiene sentido. Así que hoy estamos desafiados, que si no nos hemos rendido al Señor Jesucristo, este es el día, este es el momento de entregarle tu vida al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos del ayuno, de la forma que tú enseñas en la Escritura, Señor, que corrobora con los que ayunaron en el Antiguo Testamento y los que ayunamos después de tu partida y los que no ayunaron en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este día y bendigas el corazón de los hermanos también, y aquellos a los cuales has tocado con tu Espíritu Santo, que hoy mismo vengan delante de ti y se rindan. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén.